ya. ¿Cómo están? ¿Cómo está, doctora Caterine? ¿Cómo está, doctora Davis? Me Buenas alegra tardes. verles. ¿Cómo están? Me alegra que estén pendientes y atentos. Eso me da mucha, de verdad, motivación, porque las más interesadas, que siempre veo que están atentas a las clases sincrónicas, y no solamente en mi clase, sino en la mayoría de las clases, pues me han dicho que son ustedes. Y eso pues es alentador para los docentes, ¿no? Y bueno, lo que se busca es que ustedes traten de internalizar los conocimientos, porque si bien es cierto, bueno, estos aprendizajes, a pesar de que son tecnoformativos y virtuales, pues también son autodidactas. Y va a depender mucho que esos conocimientos se internalicen pues, de estos encuentros, de lo que ustedes lean, pregunten y demás, los procesos de socialización. Quedamos la clase pasada que hoy íbamos a ver toda la que es la parte del juicio oral en materia de responsabilidad penal de adolescentes y haciendo algunas distinciones o comparaciones con el proceso ordinario o la jurisdicción ordinaria. Encontramos el artículo 585, que es la fijación del juicio. Hay que estar muy pendiente con respecto a la ley. Recuerden que la ley vigente en materia de responsabilidad penal, y hubo una reforma, la última reforma, fue el 8 de junio del 2015. 8 de junio del 2015. Ojo con eso, cuidado porque observé algunos trabajos que tienen la reforma de antes del 8 de junio del 2015 y pues no es la adecuada, ¿no? La correcta. Nosotros los abogados siempre tenemos que estar en sintonía o a la vanguardia de las legislaciones que están vigentes. Bueno, en la anterior ley 584 pues estaba vigente, ahorita está derogado, por eso empezamos con el 585, que es la fijación del juicio. Y dice así: dentro de los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones, el juez o la jueza de juicio fijará la fecha para la celebración del juicio oral, que deberá tener lugar no antes de 10 ni después de 15 días hábiles siguientes al auto de fijación, y ordenará la citación a la audiencia de todos los que deban recurrir a ello. Bueno, las formalidades en materia de adolescentes son muy parecidas a las de jurisdicción de adultos. Igual se da el plazo para que efectivamente se fije el juicio, se abre el juicio como tal, con las formalidades de ley, se le da la palabra al fiscal del Ministerio Público, quien hace sus alegatos de la acusación, posteriormente a la defensa, se impone al justiciable el precepto constitucional, se le da la palabra a él si desea declarar o no desea declarar. Luego de eso, dependiendo del tipo de procedimiento, pues el juez admitiría o no admitiría la acusación. Si es un procedimiento abreviado, recuerden pues, que tiene que pronunciarse el juez de juicio sobre la admisión o no de la acusación y de las pruebas. ¿Por qué? Porque el abreviado quiere decir que en la fase preparatoria, en la audiencia de calificación de flagrancia, se ordenó ese procedimiento, se suprimió la fase intermedia por cuanto el fiscal del Ministerio Público consideraba que ya tenía todos los elementos de convicción necesarios para emitir un acto conclusivo de acusación, y por eso se suprime la fase intermedia y saltamos a la fase de juicio. Por ser abreviada y la fase de juicio, debe hacer el juez de juicio el control de la acusación y admitirla o no admitirla, y admitir igualmente las pruebas. En cambio, si es un procedimiento ordinario, se supone que ya pasó por la fase intermedia, ya ahí hubo ese control material de la acusación, y es donde el juez de juicio, pues ya estando emitida la acusación, las pruebas, va a ordenar que la evacuación o la recepción de las pruebas, se declara abierta esa fase de recepción de pruebas y se comienza a evacuar las pruebas. ¿Cuál es el orden de la evacuación de las pruebas? Bueno, ya saben, igual que el adultos, experticias o peritos primero, luego testimoniales y luego documentales. La ley, igual el Código Orgánico Procesal Penal, da la posibilidad de alteración del orden de evacuación de las pruebas, y pues la ley también está conteste con lo que indica el Código, y pues se puede alterar el orden de las pruebas. ¿Cuándo se altera el orden de las pruebas? Cuando efectivamente no están en la sala de testigos y demás todo el acervo probatorio. Si no se encuentra todo el acervo probatorio, pues lógicamente que el juez puede alterar la evacuación de las mismas y recepcionarlas independientemente. Por decir, puede abrir inclusive la fase de recepción de pruebas, incorporando al juicio por su lectura alguna prueba documental. Puede ser un acta de inspección, un acta
prueba anticipada y demás, que la incorporan por su lectura. Por eso es que se puede alterar, dejando constancia que efectivamente se va a alterar la evacuación de las pruebas. Y bueno, igual al término de la evacuación de las pruebas, pues lógicamente el juez con las formalidades igual se hacen las preguntas de la parte que promovió. Primero son los testigos de la fiscalía, luego los testigos de la defensa. Igual pregunta primero la fiscalía, luego la defensa, si son testigos de la fiscalía, posteriormente el juez no puede, lo que indicaba en la clase pasada, pues también tratar allí de tomar parte como acusador o como fiscal del Ministerio Público, como defensor. Tiene que ser muy cuidadoso en el momento de preguntar. Luego, al término de la recepción y de toda la evacuación de las pruebas, bueno, se da la palabra al fiscal para sus conclusiones, igual a la defensa, luego está el derecho de réplica y contrarréplica, se le da por último la palabra al imputado y a la víctima si quiere decir algo más, y se cierra como tal el contradictorio. Y pues ya ahí queda la fase de la sentencia, que es lo que vamos a ver igual. ¿Okay? Luego está el 586, que son actuaciones previas. El 586 dice, el acusado o la acusada podrá promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Él o la fiscal del Ministerio Público y él o la querellante solo podrán reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esta solicitud deberá hacerse dentro de los días siguientes a la creación del juicio y será providenciada por el juez o la jueza de juicio. Durante ese lapso podrá interponerse recurso, interponerse recusación. Esto es muy importante porque esto no lo maneja la jurisdicción ordinaria. Aquí dice que el acusado o la acusada puede promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. ¿Qué sucede con esto? O sea, si viene de fase intermedia, donde ya el juez de control hizo ese control, valga la redundancia, formal y material de la acusación e inadmitió o declaró inadmisible alguna prueba promovida por la defensa del acusado o acusada, el acusado y bueno, su defensor en este caso puede nuevamente promover esa prueba declarada inadmisible y lo indica perfectamente, inclusive nuevas pruebas. En cambio, el fiscal del Ministerio Público solamente puede hacer la promoción nuevamente de la prueba declarada inadmisible y pues el juez de juicio determinará y establecerá si efectivamente mantiene la declaratoria de inadmisibilidad de la prueba o considera que sí es importante para el proceso, para el esclarecimiento de los hechos, y la declara admisible. Eso perfectamente el juez de juicio de adolescentes lo puede hacer. ¿Okay? Dice que durante ese lapso puede interponerse recusación. Bueno, ya saben que una de las formas para, en todo caso, hacer una denuncia con respecto a un juez por estar dentro de las causales de recusación, también lo puede hacer en este momento de interponer la recusación, si considera el defensor o el fiscal del Ministerio Público que el juez está dentro de esas causales, hay amistad, enemistad, no considera que no hay imparcialidad, sino que el juez está siendo subjetivo de sus actuaciones y pues, lógicamente con las causales para poder recusarlo, pues las coloca en la palestra y lo puede perfectamente recusar. Y bueno, eso va a la Corte de Apelaciones y se verificará si hay motivo o no para declarar con lugar o no la recusación, y si se declara con lugar, pues el juez ya no puede conocer, y si se declara sin lugar, pues lógicamente el juez puede seguir conociendo de ese juicio. Luego viene el 588, porque exaltamos el 588, porque el 587 con la ley anterior fue derogado. Ya ese artículo se suprimió y sigue el 588, que es oralidad, continuidad y privacidad, que son uno de los principios del juicio oral como tal. Sin embargo, aquí le anexamos la privacidad porque en materia de justicia penal juvenil, el proceso o el juicio oral es reservado y es privado. Dice así: la audiencia de juicio será oral, continua y privada, so pena de nulidad. Se realizará con la presencia del acusado o la acusada, del o la fiscal del Ministerio Público o la querellante en su caso.
y el defensor o defensor privado público especializado. Además podrán estar presentes la víctima, los padres, madres, representantes, responsables del adolescente o del adolescente y otras personas que el juez o jueza de juicio autoricen. Deberán comparecer los testigos, peritos o intérpretes citados. Si el juicio oral no puede realizarse en una sola audiencia, continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un máximo de 10 días los casos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal y la interrupción por más tiempo conlleva la nueva realización del debate desde su inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, bueno, es oral. Todas las actuaciones que se dan en el desarrollo del juicio, de la audiencia del juicio, pues son orales. El fiscal del Ministerio Público no va a llegar en el momento de la apertura del juicio a leer su acusación, porque eso pues hasta es ofensivo y irrespetuoso. Se supone que el fiscal pues debe tener una proyección, una idea de su acto conclusivo, lo debe conocer y lo debe disertar de forma oral, pues con congruencia y con coherencia. Lógicamente que pues puede tener algún tipo de guía, sí, efectivamente, puede agarrar el expediente o puede agarrar su copia del acto conclusivo y más o menos observar cuál y pues exponer de forma oral ese acto conclusivo de acusación. Igual el defensor en el momento de sus aperturas de alegato, no va a llegar con un escrito a leer el escrito, porque también eso es irrespetuoso. Debe conocer el caso y cuál es de defender, pues en todo caso, que su posición al justiciable y hacer uso de las técnicas de oratoria y pues hacer su presentación de forma oral. Igual el juez como conocedor del derecho, en el momento de hacer las disertaciones que haya lugar con motivo del juicio, dependiendo de la oposición, de algunas excepciones o cuestiones por allí, pues lógicamente el juez como conocedor del derecho hace sus disertaciones resolviendo las peticiones de la parte de forma oral. No va a llegar el juez y va a agarrar un libro y se va a poner a leer el libro resolviendo, ¿no? Lógicamente que puede hacer el juez uso de las leyes, puede leer los artículos, porque lógicamente eso sí, o sea, es lógico, ¿no? Son demasiados artículos muchas veces para poderlo manejar, pero el juez en su conocimiento pues sabe rápidamente dónde están ubicados los artículos en distintas leyes, códigos y demás, y pues es fácil de ubicar y efectivamente eso sí lo puede hacer leer. Pero las presentaciones como tal son netamente orales. Son continuas cronológicamente, igual pues están los lapsos del Código Orgánico Procesal Penal, ¿sí? Y se respetan los lapsos y es privada. ¿Por qué? Porque efectivamente si ustedes han entrado a una audiencia de juicio oral en materia de adultos, pues ahí puede entrar público. Puede ser que tenga algún interés o no tenga interés, pueden entrar estudiantes de derecho, abogados que estén esperando otra audiencia y está la sala abierta, pueden ingresar. Mientras que en materia de adolescentes las puertas están cerradas, lógicamente entran las partes intervinientes. Que el juez autorice que esté la víctima, efectivamente lo puede autorizar. Que el juez autorice que estén los padres, la madre o los representantes o responsables del adolescente, lo puede autorizar. Pero si el juez no autoriza que estén los padres o representantes del adolescente, ellos no entran a la sala de juicio, solamente va a estar pues el juez, el secretario, el alguacil, el fiscal, el defensor y lógicamente el imputado. Esos son los que casi siempre van a estar interviniendo en el juicio oral y a puerta cerrada. Luego viene la identidad física del juez o la jueza de juicio y de la fiscal, que es el artículo 189 y dice: el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del juez o la jueza de juicio especializado y del o la fiscal del Ministerio Público, so pena de nulidad. Eso fue una parte del principio de inmediación. Desde que inicia el juicio hasta su conclusión, pues siempre tienen que estar las partes intervinientes. Lógicamente que difiere, ¿por qué no dice la defensa? Porque la defensa, si es más defensa pública, pues hay comunidad de la defensa y cualquier defensor haciendo uso de la comunidad de la defensa pública puede entrar a defender. Si es defensor privado, ahí sí no puede, a menos que haya uno solo, pues
si está dentro de las causales de interrupción, pues se perdería lo que va del juicio. Pero si en el nombramiento del defensor se nombraron varios, pues lógicamente sí puede entrar los que están en el nombramiento del defensor, porque ellos actúan de manera separada o conjunta en los distintos actos procesales, al igual que el adulto. Pero hay que dejar constancia en el acta de nombramiento de defensor que estos defensores privados van a actuar conjuntos, separadamente, y pueden intervenir en cualquier etapa del proceso del juicio. Presencia del acusado. El acusado o acusada deberá estar presente en toda la audiencia a solicitud suya o de quien ejerza su defensa. El tribunal podrá autorizar el retiro transitorio de lo del adolescente de la sala cuando sea necesario tratar asuntos que puedan causarle perjuicio moral o psicológico. Efectivamente, pues el acusado siempre va a estar allí. Si hay algún aspecto, característica o particularidad que se pueda observar o determinar que le va a afectar al adolescente en su psiquis, pues lógicamente se retiraría, y posterior hay que comunicarle a él qué fue lo que se realizó en el juicio como tal, ¿no? Estos son casos muy excepcionales que se retiran. A veces se puede retirar inclusive si hay algún otro coacusado que está declarando, y efectivamente para que no haya allí pues contradicciones o malas caras o señalamientos inoportunos, pues se retira a uno de los acusados y hace que el otro pues pueda declarar de manera libre sin ningún tipo de presión. ¿Okay? Pero son casos excepcionales. Presencia del defensor o defensora. El acusado o acusada estará asistido de abogado defensor o abogada defensora durante todo el juicio oral, so pena de nulidad. La no comparecencia del defensor o defensora nombrada al inicio de la audiencia, su abandono no constituirá motivos de suspensión, debiendo el tribunal designar un defensor o defensora pública. En este caso, se concederá al nuevo defensor o defensora un periodo prudente para preparar la defensa. Esto también es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque si tiene un defensor privado, no va, pues bueno, se le explica al adolescente que hay nulidad si efectivamente no va a comparecer, pero que el Estado le propende lo necesario para nombrarle de inmediato un defensor público y que el proceso continúe. Al adolescente pues muchas veces se resiste, ¿no? Cuando hay ese tipo de resistencia y demás por parte de los padres y responsables, pues el juez, siendo garantista, ¿no?, también de los derechos del adolescente, pues puede suspender si está dentro de los lapsos de la suspensión de interrupción para verificar. Pero efectivamente la audiencia puede continuar perfectamente. Que el defensor público en el momento de la audiencia pida que se difiera o se aplace para otro acto porque debe conocer, perfectamente lo puede hacer, y el artículo pues muy bien lo dice, que lo puede hacer para que conozca y se empape del hecho como tal. ¿Okay? Ausencia del querellante, que es el 592. La no comparecencia de lo de la querellante a la audiencia, su abandono sin autorización del juez o jueza de juicio, dará lugar a la declaración de desistimiento. Exactamente, o sea, si efectivamente no hay ausencia o está la ausencia del querellante pues a la vista, pues es como si se está desistiendo de la querella y se declara el desistimiento de la misma. Apertura de la audiencia oral, el 593, dice: la audiencia del juicio oral se celebrará el día, a la hora y en el lugar fijado. Verificada la presencia de las partes, de las personas que deban intervenir, el juez o la jueza de juicio informará al o la adolescente de las fórmulas de solución anticipada, así como del procedimiento previsto en el 583 de la presente ley. Declarará abierto el debate y pondrá a los presentes la importancia del acto. Seguidamente, él o la fiscal del Ministerio Público y la querellante podrán su acusación, y el defensor o la defensora explicará su defensa todo en forma sucinta. Esto más o menos pues también es lo que ya indiqué al inicio de la clase, que efectivamente pues el día y la hora se da inicio al acto como tal del juicio oral y reservado, se le concede el derecho de palabra a las partes, y efectivamente en el momento de imponer al justiciable el precepto constitucional, pues también se le impone de las alternativas a la prosecución del proceso, que puede ser conciliación, suspensión del proceso a prueba, de las fórmulas de solución anticipada, como es el procedimiento especial de admisión de hechos, porque efectivamente pues el adolescente puede,
Si es en un procedimiento ordinario o abreviado, efectivamente, antes de la evacuación y de la recepción de las pruebas, admitir los hechos. ¿Okay? Y pues es una forma que también pues recortar los lapsos, ya no nos iríamos a un contradictorio, sino el adolescente, a pesar de haber pasado por una fase intermedia, llegó a fase de juicio y en ese momento consideró que sí debía admitir los hechos, pues perfectamente lo puede hacer. ¿Okay? Declaración del acusado o acusada. Una vez constatado que el acusado o acusada comprende el contenido de la acusación y de la defensa, el tribunal le recibirá declaración advirtiéndole que su silencio no lo perjudicará. Si decide declarar, se le permitirá exponer libremente, luego podrá interrogarlo él o la fiscal del Ministerio Público, él o la defensora o defensora y el juez o la jueza de juicio, en ese orden. Antes del interrogatorio será nuevamente advertido de que puede abstenerse a contestar preguntas total o parcialmente según el establecido el artículo 542 de la ley. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque el juez, si es un procedimiento mucho más abreviado, debe explicarle con palabras sucintas y claras al acusado el contenido de ese acto conclusivo de la acusación como tal. Porque sobre ese contenido, ya habiendo hecho el juez el control formal y material de la acusación, si viene de un procedimiento abreviado, lógicamente, pues él va a admitir los hechos. Por eso es muy importante, si es abreviado, admitir la acusación antes de darle la palabra al imputado o al acusado. Y si viene de un procedimiento ordinario, pues hacer un breve resumen de que la acusación efectivamente ya fue admitida por un tribunal de control, que la admitió sobre tal calificación, admitió tales pruebas y que, bueno, tiene el derecho de hacer uso del procedimiento especial de admisión de hechos si considera que efectivamente él es culpable o responsable penalmente de esos actos que dirigió el Ministerio Público y que ya fueron controlados por el tribunal en una fase intermedia y que en ese momento se debatirá, pero que tiene aún la posibilidad de admitir los hechos. Por eso es importante que el juez le explique de manera clara y concisa al imputado los dos procedimientos, las fórmulas que tiene, las alternativas que tiene, y bueno, de todas las garantías que le asisten en el proceso de justicia penal juvenil. Y que no solamente le asisten en el proceso de justicia penal juvenil, porque en materia de adultos, pues también el juez debe explicarle al justiciable todas estas garantías que tiene antes de la recepción o de hacer uso de la recepción de las pruebas. ¿Okay? Facultades del acusado o acusada. En el curso del debate, el acusado o acusada tendrá que hacer todas las declaraciones que considere convenientes, incluso si antes hubiese abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. El acusado o acusada podrá en todo momento hablar con su defensor o defensor privado o público especializado sin que por ello la audiencia se suspenda. A tal efecto, se le ubicará a su lado. Esas son otras de las facultades del acusado que, claro, con el debido respeto, ¿no? Y demás, a través de su defensor puede pedir el derecho de palabra y hacer las declaraciones que considere convenientes durante el desarrollo del juicio. No es que va a declarar una sola vez, claro, la admisión de los hechos sí es una sola vez antes de la recepción de la prueba. Aquí lo que hablan son las declaraciones, si él quiere complementar algo y demás. ¿Y por qué se hace esto? Porque el acusado siempre pues, va a declarar sin juramento, sin coacción. Puede que algunas cosas del acusado pues iban a orientar al juzgador para poder tomar una decisión. Y inclusive, tan importantes son este tipo de declaraciones porque le puede dar al juzgador la posibilidad de verificar mentiras, de establecer ciertos hechos, de poder concatenar y adecuar y subsumir las pruebas con lo que dice, inclusive verificar el grado de certeza de lo que dice el imputado, o sea, cuál es el grado de su credibilidad. ¿Por qué? Porque una persona si miente, es muy difícil que pueda mantener su mentira durante el desarrollo del juicio porque algo va a variar. En esas variaciones de su mentira es donde el juez, con su talento y sus habilidades y como conocedor del derecho, pues va a concatenar. Y en el momento oportuno va a llegar un perito, un experto, un testigo, donde va a aclarar esos puntos. Y esa es parte de la motivación de la sentencia. Por eso
hay que darle el derecho de palabra y bueno, él es un medio para su defensa, pero también es como un arma de doble filo si el acusado efectivamente está mintiendo. ¿Okay? Ampliación de la acusación. Dice, durante el debate, él o la fiscal del Ministerio Público o el querellante podrán ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no hubiera sido mencionado en la acusación, en el auto de enjuiciamiento, uno de esos que no hubiera sido mencionado en la acusación, en el auto de enjuiciamiento, que modifica la calificación jurídica o la sanción del mismo hecho objeto del debate. Dice, parágrafo primero, en tal caso, con relación a los hechos nuevos o circunstancias atribuidas en la ampliación, se recibirá nueva declaración del acusado o acusada y se informará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o para preparar su intervención. Parágrafo segundo. Cuando este derecho sea ejercido, el juez fuerza de juicio suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, pero que no podrá exceder de 5 días según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Parágrafo tercero. Los nuevos hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación. Bueno, efectivamente, durante el debate, el fiscal puede ampliar la acusación si efectivamente observa que en el transcurso de ese desarrollo existen elementos que son necesarios pues establecerlos y comprobarlos. ¿Y cómo ampliaría la acusación? Casi siempre se amplía la acusación a través de los medios probatorios, porque se incorporan a la misma nuevas pruebas. Y al ser incorporado inclusive nuevas pruebas, pues da la posibilidad de hacer cambios de calificación jurídica. Y al hacer esos cambios de calificación jurídica, pues lógicamente hay ampliación de la acusación. Por ello es importante pues estar atentos en el desarrollo del debate, en lo que diga cada testigo y en el momento que cada testigo pues efectivamente pueda hacer uso de sus disertaciones, porque es llamado al juicio porque tiene conocimiento de lo que se está llevando allí. Hablábamos de la ampliación de la acusación y decíamos que efectivamente que el fiscal o la fiscal del Ministerio Público puede ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho o circunstancia que no hubiera sido advertido o mencionado en la acusación o en el auto de enjuiciamiento, que puede efectivamente modificar la calificación. Cuando se advierte que efectivamente puede ampliar la acusación a través de los testigos, los peritos, que en la medida que diserten sobre el hecho objeto del proceso, puede advertirse alguna circunstancia particular que puede generar la ampliación de la acusación y que lógicamente al generar la ampliación de la acusación seguramente se debe incorporar esa prueba como nueva o una prueba complementaria. Por eso el fiscal en el uso de sus atribuciones puede pedir el derecho de palabra y hacer uso de que va a solicitar la ampliación de la acusación. El juez efectivamente al oírlo le tiene que conceder el derecho de palabra a la defensa podrá oponerse, podrá decir que efectivamente está de acuerdo, el juez resolverá sobre las peticiones de las partes y en ese momento si considera que sí se debe ampliar la acusación, pues le da a las partes la posibilidad de suspender el juicio para que se haga esa ampliación de la acusación por escrito igualmente, ¿no? Y se incorpore pues la nueva prueba o la prueba complementaria. Eso va a generar o puede ocasionar que cambie la calificación jurídica y al cambiar la calificación jurídica pues el juez debe advertirlo antes de la finalización de la recepción de las pruebas. El juez puede dar el plazo para efectivamente que las partes hagan sus alegatos y que si se admite esa ampliación de la acusación puede generar una nueva calificación jurídica o un cambio de calificación jurídica. Bueno, entonces, haciendo ese cambio de calificación jurídica, el juez debe advertirlo antes de la finalización de la recepción de las pruebas. Es muy importante hacer ese cambio y advertirlo antes de eso. Y tener mucho cuidado de no tocar o hacer señalamientos como anticipos de sentencia. Tiene que hacer tener cuidado del juez de hacer ese cambio de calificación jurídica.
Recepción de pruebas. Después de la declaración del o del adolescente, el tribunal recibirá la prueba en el orden establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que ya lo dijimos. Peritos, testigos y pruebas documentales. Puede alterar ese orden si en la sala, como tal, no está en todo el acervo probatorio y hace la alteración del orden conforme al Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 598 habla del contradictorio. Dice, el juez o jueza de juicio, después de interrogar al experto o a la experta o al testigo sobre su identidad personal, le concederá y sobre las circunstancias necesarias para valorar su testimonio, concederá el interrogatorio. ¿Por qué se habla de contradictorio? Porque efectivamente en el contradictorio, en el interrogatorio como tal, donde primero pregunta al fiscal si son pruebas de la fiscalía y luego la defensa, pues también puede preguntar el juez y se abre el contradictorio. Después de interrogar al experto o al testigo sobre su identidad personal y las circunstancias del objeto del presente proceso, pues se le concede el derecho de palabra a la parte que promovió el testigo. Por decir, si es un testigo de la fiscalía, pues primero pregunta al fiscal. Si es un testigo de la defensa, primero pregunta a la defensa. Y de último siempre va a preguntar el juez. Pero hay algo muy importante en este artículo que indica: el juez, por último, el juez o la jueza de juicio podrá interrogar al experto o al testigo solo para esclarecer puntos dudosos, pero sobre hechos o circunstancias sobre los cuales ya hayan sido inquiridos por las partes. Ese es el artículo 598. ¿Ven lo importante que el juez no puede inclusive trascender o tomar la forma del fiscal o tomar la forma del defensor en sus preguntas, solamente para esclarecer puntos dudosos, pero sobre hechos o circunstancias sobre las cuales ya las partes han sido o ya le han preguntado? Eso es lo que se refiere al artículo. El juez, ¿por qué? Porque si no, el juez afectaría la teoría del caso y estaría asumiendo o tomando una postura de fiscal o defensor, lo cual no puede hacer el juez como director del proceso. Por eso aquí, inclusive en el Código Orgánico Procesal Penal, también lo indica. ¿Ok? Luego vienen las nuevas pruebas, que es el 599. Dice, excepcionalmente el tribunal, a petición de parte o de oficio, podrá ordenar la recepción de nuevas pruebas si en el curso de la audiencia surgen como indispensables para el esclarecimiento de los hechos otras circunstancias como tal. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio las actuaciones propias de las partes. También, o sea, es algo muy importante. El juez como director del proceso tiene que ser cauteloso y cuidadoso de no asumir, vuelvo y lo repito, ni la postura del fiscal ni la postura del defensor. El juez es el director del proceso. Él con su conocimiento solamente va a ordenar, redireccionar y lógicamente lo más importante, tomar una decisión ajustada con base a la recepción de las pruebas, a lo que observó en el transcurso del proceso. Ajá, dígame, doctora Debbie. Buenos días, profe. Buenos días. Tardes. Bueno, ya buenas tardes. Ajá. Recuerdo muy bien que en una de las clases que usted nos ha dado, usted hablaba de los métodos que usted utilizó cuando era juez para realizar las preguntas y darse cuenta cuando una persona le decía algo verdadero o falso. ¿Recuerda eso, profe? Eso fue en la clase de argumentación jurídica. En este no lo he dicho. Bueno, aquí en esta no, pero en argumentación Ajá, sí. ajá. Quiere decir entonces que cuando usted realizaba esas preguntas era en base a lo que ya habían mencionado el Ministerio Público y el defensor, no preguntas nuevas. Exactamente. Siempre se hace con base a los puntos que ya las partes tocaron o avistaron en el desarrollo del juicio. Porque una nueva, o sea, o tratarla como de envolver, o sea, por eso el juez como conocedor del derecho tiene que estar muy atento a las preguntas que hace el fiscal y la defensor y sobre esas preguntas dar otra pregunta, hacer otra pregunta, pero es relacionado con algo que ellos ya tocaron, que efectivamente es una nueva pregunta y puede pensarse que es algo diferente. No, es lógicamente que es una nueva pregunta, pero sobre algo que no está aclarado ni por el fiscal ni por el defensor. Por eso dice, sobre los puntos que ya tocaron las partes, pero que no fueron aclarados o que quedaron en el aire.
Y ahí es donde interviene el juez con su retórica, con su argumentación y con esa posibilidad de habilidades que desarrolla, hace una nueva pregunta que puede tumbar cualquiera de las preguntas del fiscal o del defensor y poder esclarecer con una sola pregunta que el juez haga y con la respuesta que dio ese testigo o experto, el hecho. Totalmente. Ah, ok. Sí, sí quedó claro, doctora Debbie. Sí, ¿Sí? sí, claro. Sí. Bueno, uno de los casos donde yo fui juez y para modo de ejemplo fue de dos personas que efectivamente le dieron muerte a un señor, a un taxista, y este señor pues había quedado tirado en su vehículo y pues al principio no se desconocía cuántas personas intervinieron en la muerte de ese taxista. Primero se decía que era uno, después dos, que tres. Bueno, al final pues en las investigaciones se determinó que eran dos, se aprendieron a esas dos personas, pero había contradicción en la declaración de los dos imputados. Pues lógicamente uno decía que él no lo había matado, que el otro era el que lo había matado. Entre los dos había esa culpa porque efectivamente no. Con una de las preguntas que le hizo se determinó que efectivamente los dos fueron los que le dieron muerte. ¿Por qué? Porque uno estaba sentado en la parte de atrás del vehículo y el otro estaba adelante. El primero, con un arma blanca, le desgarra parte de la yugular, pero en el momento que hace presión desde atrás con el cuchillo, la mano resbala y se corta. Al cortarse hay una reacción, lógicamente. Él suelta el cuchillo se va hacia la parte de adelante donde estaba el occiso y el otro sujeto agarra el cuchillo y lo termina de dar. Las otras punzopenetrantes pues fueron de adelante en dirección derecha a izquierda. Y la del cuello se determinó que efectivamente era de atrás hacia adelante. La persona que estaba aquí al lado no pudo darle la primera corte porque efectivamente las direcciones de la navaja venían de atrás hacia adelante. No, con su posición no podía hacer ese tipo de desgarro. Y las otras que fueron prácticamente el torso de más, que era una persona que estaba adelante. Entonces la participación fue de los dos, efectivamente, y la muerte la ocasionó los dos, porque la primera cortada, si bien era fuerte, o sea, no atravesó totalmente la vena, sino fue un roce lógicamente que perdió, pero el señor se podía salvar. ¿Por qué? Porque la presión no fue tanta y al no fue tanta, a pesar de que sí presionó, pero él se cortó y al cortarse, él suelta el cuchillo. Esa fue la pregunta como tal, no recuerdo cuál fue, pero yo determiné que efectivamente los dos tenían responsabilidad con la pregunta que le hice a la médico en ese momento y le dije, doctora, en el momento que se ejerce una presión desde atrás hacia adelante, ¿qué ocasionaría? Y dijo, yo presumo, y así está porque efectivamente fulanito de tal, que luego en el momento de ser aprendido tenía una cortadura en su mano derecha, efectivamente se puede determinar que él era el que estaba en la parte de atrás. Entonces yo lo que hice fue determinar y establecer individualidades. El de la parte de atrás, por decir, llamado Pedro Pérez, fue el que le propinó la primera herida en virtud de la herida que a su vez él tenía en su mano. Y el segundo, Pablo Martínez, fue el que lo terminó de cercenar la vida con las otras punzadas que le dio al occiso con su mano izquierda al tener en el momento de la aprehensión sangre de Pedro Pérez que estaba atrás por el cuchillo, porque el cuchillo también quedó impregnado de la sangre de Pedro Pérez por la primera herida. O sea, él también se cortó bastante porque fue prácticamente todo esto. Y el cuchillo no tenía mango,
Por eso fue también el corte, porque no tenía mango. Al no tener mango, pues lógicamente lo agarra y se desgarró parte de su mano por la presión que ejerció. Entonces, eso era algo que pues no había sido aclarado por el fiscal ni por la defensa. Yo no lo saqué de la nada. Yo solamente, con base a lo que escuché de las preguntas que hizo el fiscal, con las preguntas que hizo la defensa, hice mi propia pregunta y pues pude determinar quién fue el que le dio la primera puñalada y quién fue el que le dio las restantes puñaladas, y que determiné que los dos efectivamente tenían participación y los dos tenían que ser declarados culpables por el homicidio. ¿Por qué? Porque la defensa, ellos tenían dos defensores y uno decía que el que lo mató fue el otro y el otro decía que no, que era al revés, y efectivamente fueron los dos y tenían grados de participación igual. Por eso es muy importante poder establecer esas preguntas y respuestas, porque si yo me hubiese quedado con solamente con lo que hubiese dicho el fiscal o el defensor, seguramente hubiese absuelto a uno o le hubiese colocado un grado de participación accesoria, por decir facilitador o cómplice, pero no le hubiese dado el carácter de autor de homicidio, y que hubiese sido pues más atenuado para la otra persona, para el que estaba adelante, porque sí se determinaba, o sea, más o menos de que había alguien, pero ellos estaban callados. No decían efectivamente quién estaba atrás, quién estaba adelante, o si los dos estaban atrás o si los dos estaban adelante. Y era pues generaba duda, y al generar duda pues lógicamente que el juez puede cambiar calificaciones y hacer calificaciones erradas o tomar decisiones erradas. Por eso hay que ser muy conciso en las preguntas y poder esclarecer bien el hecho y efectivamente pues generar justicia, ¿no? Y equidad, pero con base a los hechos que están allí controvertidos, porque para eso es el contradictorio, para esclarecer los hechos a través de todo, bueno, todas las preguntas y las máximas de experiencias y la sana crítica y la lógica, pero eso lo da pues propiamente pues la experiencia, ¿no? En el momento que uno está, eso es como, yo lo he dicho en mis clases, el de la pregunta o ese shock que había de que quién lo sabe todo, quién tiene la razón, que se hizo de hecho una película donde se hacían varias preguntas, inclusive a nivel de cultura general, y la persona que estaba contestando en ese momento hacía como una introspección de todo su conocimiento y se acordaba hasta cosas de su niñez. Y así es en el momento que uno está en juicio como juez. En el momento que salen diferentes cuestiones o excepciones, el juez pues se va a acordar que leyó jurisprudencia de tal sitio, que leyó aquella ley, que observó tal cosa y hace uso de todo ese conocimiento. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces con las nuevas pruebas que efectivamente, bueno, excepcionalmente el tribunal o a petición de parte o de oficio puede ordenar la recepción de nuevas pruebas. En el curso de la audiencia surgen como indispensables para el esclarecimiento o de los hechos. El tribunal cuida de no reemplazar lo que ya hablábamos, la intervención de las partes. Discusión final y clausura, esto ya también lo indiqué, que efectivamente, pues en el momento que ya está concluida la fase de recepción de las pruebas, se le da la palabra al fiscal, luego al defensor, luego se le da réplica y contrarréplica. Dígame, doctora. Doctora Debbie. ¿Levantó la mano? Creo que se quedó levantada, pero de igual forma tengo otra duda. Ajá. Usted dijo que hay trabajos que se están basando en leyes que ya, o sea, que no están vigentes, o artículos que ya no están vigentes. Ajá, ajá. En la plataforma, ¿verdad? En la materia hay un lugar donde hay 3 puntitos que dice información, algo así, que Ajá. hay información sobre cada tema que usted manda a investigar. Ajá, ajá. Esa información que está ahí sí está vigente, porque yo de ahí es que me he basado, profe. Claro, sí, sí, esa sí está vigente. Si yo a usted en su trabajo no le he indicado en la retroinformación que está haciendo trabajos que no están vigentes, quédese tranquila, porque a cada estudiante que está haciendo los trabajos con la reforma, con la ley anterior, yo le coloco en la retroinformación que está errado. Pero si a usted no le ha llegado eso y creo que usted no es de esas, pues quédese tranquila, o sea, con usted no es.
Ah, bueno, chévere, ¿no? Pero no sé. No, tranquila que yo soy directa. Yo se lo digo a la persona o al estudiante que está haciendo, que está errado en la retroinformación, en su espacio de retroinformación. ¿Ok? Entonces, si a usted no le ha llegado esa retroinformación, con usted no es, doctora. Tranquila. Sí. Ok. Bueno, con la discusión final y clausura, efectivamente, bueno, ya les dije, se cierra el debate y posteriormente está la resolución o la deliberación de la sentencia. Ya ha cerrado el debate, le da la palabra a la que réplica, contra réplica, se le dio la palabra a justiciable si desea declarar nuevamente, a la víctima si también quiere declarar. Se cierra ya y el juez pues procede a hacer uso de esa adecuación, de esa susolución de todas las pruebas, de la valoración de todas las pruebas para efectivamente tomar una decisión. Y la decisión va a versar sobre una absolución o sobre una condenatoria. Y efectivamente, en materia de adolescentes es muy importante la absolución, porque la absolución en adolescentes tiene unos literales específicos sobre el juez en el momento de emitir la sentencia. Si absuelve, debe decir sobre cuáles literales del 602 absuelve. Vamos a decirlos rapidito. Dice, procede la absolución cuando la sentencia reconozca estar probada la inexistencia del hecho, no haber prueba de la existencia del hecho, no constituir el hecho una conducta tipificada, estar probado que él o el adolescente acusado o acusado no participó en el hecho, no haber prueba de su participación, estar justificada su conducta, no haber comprendido él o el adolescente la ilicitud de su conducta o no haber estado en posición de opciones de comportamiento ilícito. La concurrencia de una causal de exclusión de la culpabilidad o de la pena, la existencia de una causal de extinción o caducidad de la acción penal, cualesquiera las causales que hubieran hecho procedente la remisión, la sentencia absolutoria ordenará la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. La libertad será efectiva directamente en la sala de audiencias. Efectivamente, bueno, esos son los literales donde se debe encuadrar la sentencia en el momento que el juez considere que hay absolución y sobre esa absolución motiva su sentencia con base a estos literales, ¿ok? Luego viene la sentencia y la acusación que dice, la sentencia que declare penalmente responsable al o la adolescente no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento o en su caso en la ampliación de la acusación. En la sentencia que declare penalmente responsable al adolescente, el juez o jueza de juicio podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de enjuiciamiento o aplicar sanciones más graves. Sin embargo, el acusado o acusada no puede ser sancionado o sancionada en virtud de un precepto penal distinto del invocado en la acusación comprendida en su ampliación o en el auto de enjuiciamiento si previamente no fue advertida o advertida sobre la modificación posible de la calificación jurídica. En todo caso, fijará con claridad y precisión la sanción impuesta y el plazo en que deberá ser cumplida. En la sentencia de la acusación, que esto es algo muy importante, como ya lo decía, si el juez cambió la calificación o advirtió el cambio de calificación jurídica, la sentencia debe versar sobre ese cambio de calificación jurídica. No puede dejar la calificación que tenía en su momento. Todo lo que transcurrió en el juicio debe plasmarlo en su sentencia y efectivamente si declaró la absolución, pues también declara la absolución sobre ese cambio de calificación. Si declaró penalmente responsable a una persona, inclusive declara responsable penalmente sobre el cambio de calificaciones jurídicas. Pero si no, póngale que no hizo cambios de calificaciones jurídicas, sino que siempre mantuvo la acusación, que en el desarrollo del debate inclusive no hubo aporte de nuevas pruebas o pruebas complementarias, sino todo se mantuvo con el acto conclusivo que emitió el fiscal del Ministerio Público en su oportunidad, que el juicio se desarrolló con base a las pruebas que fueron promovidas tanto por el fiscal como por la defensa y que no hubo excepciones o cosas diferentes de juicio, pues efectivamente se declara penalmente responsable al adolescente sobre esa calificación jurídica que fue admitida, que fue efectivamente también pues con esa calificación recepcionada a las pruebas y que efectivamente con esas pruebas se determinó que esa imputación que en un primer momento
momento se hizo, que el adolescente sí es responsable penalmente de todos esos actos. Y sobre esa base, pues el juez emite su sentencia. No puede hacer cambios así a diestra si no hubo ningún advertimiento y demás en la sentencia, por decir, si se imputó por robo agravado, en la sentencia decir que declara penalmente responsable por robo propio y le cambia la sanción, que era una privativa a no privativa. Ajá. ¿De dónde salió ese robo propio? Si en ningún momento hubo una advertencia de cambio de calificación jurídica o no cambió la calificación jurídica en el desarrollo del juicio. Debe de ser muy cuidadoso porque si no, pues ahí incurriría en los vicios de la sentencia, que es lo que vamos a ver en la clase pasada. En la clase que viene vamos a ver los vicios de la sentencia. Los requisitos de la sentencia. La sentencia contendrá mención del tribunal y la fecha en que se dicta, la enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, la determinación precisa y circunstancia del hecho que el tribunal estime acreditado, la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y derecho, la parte dispositiva con mención de las disposiciones legales indicadas, la indicación de la sanción y fundamentación según lo previsto en el artículo 622 de esta ley, en el caso de declararse penalmente responsable al adolescente, y la firma del juez o el juez. Los requisitos de la sentencia son los requisitos de orden formal. Lógicamente, también la sentencia tiene requisitos de orden material, que es lo que vamos a ver en la clase que sigue sobre los vicios de la sentencia, cuando hay citrapetita, ultrapetita o extrapetita, pero a simple vista la sentencia debe llenar unos parámetros formales que son estos. Y dentro de esos parámetros formales hay uno muy importante que ya ahí sería un requisito material de la sentencia, que es la exposición concisa de los fundamentos de hecho y de derecho. Allí es donde el juez va a establecer toda esa valoración de las pruebas y la susunción de los hechos al tipo y de la valoración, estimación como tal de cada uno del acervo probatorio. No puede dejar el juez en ningún momento alguna prueba en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que si el fiscal promovió 10 pruebas, 10 elementos de convicción que fueron como pruebas entre peritos, testimoniales y documentales, uno a uno tiene que ser valorado y estimado. Si desecha alguno de esos medios probatorios, pues tiene que decirlo en la motivación de la sentencia por qué desecha ese medio probatorio. Igual con los medios de prueba de la defensa. Si la defensa promovió 10, 20 medios probatorios, uno a uno tiene que admitirlos, valorarlos, estimarlos o desecharlos y decir por qué los desecha, por qué los admite. Cuando ya hace esa valoración de uno a uno de las pruebas, va a empezar a determinar. Con la prueba de Pedro Pérez, se estableció que efectivamente Pablo Martínez se encontraba en la Plaza de Toros el día tal, en la fecha tal, por cuanto este ciudadano o este funcionario lo observó que él tenía camisa roja, pantalón azul, tenía en su mano una bebida alcohólica, tenía unos zapatos de color marrón y estaba a esas horas en las adyacencias de la Plaza de Toros. Empieza a hacer esas estimaciones y esas relaciones, esas adecuaciones entre prueba con hecho objeto del proceso, entre el imputado y la prueba. Eso es lo que le va a dar blindaje y motivación a la sentencia. Si el juez no hace esa relación del imputado con la prueba, pues lógicamente hay vicios, empiezan a estar los vicios y la sentencia empieza a tambalear porque no hay motivación de la misma y quedan cosas al aire. Por eso es muy importante los requisitos, cumplir con los requisitos y motivar uno a uno. Lo más importante de la sentencia es la motivación y es el establecimiento de los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales se observó el juicio. Si esto no está bien, la sentencia se cae. No está blindada, las partes pueden recurrir y lógicamente va a generar una nulidad de la decisión y lógicamente puede generar inclusive como consecuencia que se retrotraiga el proceso a la fase de la celebración de nuevo juicio oral y reservado por un juez distinto al que dictó la decisión, porque hay un vicio en la sentencia.
¿Ok? El pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre de la República, redactada la sentencia. El tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el debate, y el documento será leído ante las que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que lo requieran. La sentencia se dictará en la misma audiencia cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora se torne necesario diferir la redacción de la sentencia. Se leerá su parte dispositiva y el juez o jueza de juicio explicará al adolescente y a la audiencia de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión, garantizando con ello lo previsto en el artículo 543, que es el derecho a la información, y la publicación de la sentencia se deberá llevar a cabo más tarde dentro de los 5 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. Aquí algo muy importante que lo diferencia del sistema de adultos. En el adulto son 10 días, aquí son 5 días para efectivamente dar la totalidad de la decisión. Casi siempre al término de las audiencias de juicio, pues el juez lo que hace es una síntesis de la decisión, porque lo largo de las sentencias y de la motivación como tal, pues el juez no tiene su redacción en ese momento completa. Se levanta el acta, sí, con la parte dispositiva de lo que se resolvió. ¿Cuál es la parte dispositiva? Si ustedes agarran un expediente y observan una sentencia, van a ver siempre al final del acta donde se emite una decisión que diga: este tribunal de primera instancia, en función de juicio único de la sección de responsabilidad penal de adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide: primero, se declara penalmente responsable a Pedro Pérez de la comisión del delito de homicidio calificado previsto en el artículo 405, 407 del Código Penal, y se identifica totalmente. Listo. De conformidad con, bueno, ahí es solamente con la parte del artículo por el cual está siendo imputado. Se declaró penalmente responsable. Se condena al adolescente fulanito o se exonera al adolescente fulanito tal de costas procesales. Se ordena la reclusión del adolescente en el Centro Penitenciario de Occidente, o se mantiene la privación de libertad en la entidad de atención San Cristóbal. Se decreta como sanción la privación de libertad como tercer punto, por el lapso de 7, 8 años, 9 o hasta 10 años, por la comisión del delito de homicidio agravado, calificado, simple y demás. Se ordena la remisión de la causa al juzgado de ejecución dentro del lapso legal establecido. ¿Cuál es el lapso legal establecido? Bueno, hay que esperar que las partes recurran. Se ordena la publicación de la sentencia al 4º día hábil siguiente al de hoy. ¿Por qué? Porque aquí la ley me está diciendo que tengo 5 días posteriores para el pronunciamiento de la parte dispositiva de la redacción total. Yo debo decir como parte dispositiva en qué día de esos 5 voy a publicar el íntegro de la decisión para que las partes tengan notificadas, y posterior a esa notificación se abre el lapso para recurrir, que es lo que vamos a ver la clase que viene, también parte de los recursos de los lapsos, que difieren un poco en materia de jurisdicción de adultos. ¿Okay? El acta del debate. Es el 606, dice: quien desempeñe la función de secretario o secretario durante el debate levantará un acta que contendrá por lo menos lo siguiente: lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, convención de las suspensiones ordenadas y las reanudaciones, nombre, apellido del juez o jueza de juicio y de las fiscales del Ministerio Público, el acusado, de su defensor y de las partes que hubiesen intervenido, desarrollo del debate, las solicitudes y decisiones producidas en el curso del debate, las observaciones y las formalidades esenciales, las otras menciones previstas, la forma en que se cumplió el pronunciamiento de la sentencia y la firma del juez o jueza del secretario, el secretario del juicio. Efectivamente, el acta del debate también va a decir: en el día de hoy, siendo tales horas, se constituyó el tribunal de juicio representado por la abogada fulanito de tal, por el secretario tal, presente las partes, el fiscal, el nombre, el defensor, el nombre, o si son varios los nombres, los fiscales, los defensores, el imputado fulanito de tal, a quien se le imputa la comisión, la presunta comisión del delito de tal cosa, si todavía no ha sido declarado penalmente responsable. Se declara abierto el acto o la continuación del debate y se explica, se da un breve resumen de lo que sucedió en el anterior debate, se declara con la continuación de la fase de recepción de pruebas y demás, y bueno, continúa así. Pero cada acta
tiene su particularidad. Si es de inicio, si es continuación y si es conclusión. Las actas de debate siempre tienen que estar también en el expediente, porque es la garantía también del justiciable y de las partes de que lo que sucedió quedó allí registrado en esa acta de debate. Inclusive en las actas de debate están las preguntas, las respuestas, y eso también pues ayuda a todas las partes en el momento de revisar, de volver a recordar de qué fue lo que sucedió en el juicio, y sobre todo al juez en el momento de dictar su sentencia. Una buena acta de debate, si bien es cierto, tiene que ser síntesis de lo que está ocurriendo, el secretario tiene que efectivamente colocar bien las disertaciones que haga cada parte, bien las preguntas y bien las respuestas, porque es también la base de la sentencia. Si no hay una buena acta de debate, pues lógicamente el juez tendría que copiar y copiar y copiar de todo lo que se hizo o tratar de grabar. Y a veces pues los medios tecnológicos pues no se tienen. Lógicamente que las actas de debate deben contener todo lo que está sucediendo en el juicio, porque es parte de la garantía al justiciable de su debido proceso. Y son fundamentales en el momento de la resolución de la sentencia. ¿Okay? Bueno, hasta aquí dejamos el día de hoy. La próxima semana vamos a ver los vicios de la sentencia, que eso no lo dice exactamente el programa, pero es necesario así a grosso modo explorarlos, y los recursos. Y ya vamos, y las sanciones. Y ya con esto terminamos. Nos quedaría, que con esto, pues la última clase, que es el 4 de diciembre, veríamos la fase de ejecución, explicarlas más o menos, los tipos de sanciones, la forma de aplicación de las sanciones. Pero pues ya vamos conforme al plan, porque hoy efectivamente, según el programa, íbamos a ver el juicio oral, ya lo vimos, quedamos en la sentencia, vicios de la sentencia para la próxima semana y recursos. Y el 4 de diciembre concluimos con fase de ejecución y las sanciones propiamente del sistema de responsabilidad penal, y una breve comparación y distinción con jurisdicción ordinaria. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Doctora Abigail, doctora Caterina, doctor Davis. Ajá, dígame, doctora Debbie. No, no hay preguntas, profe. ¿No? Excelente. ¿Les gustó la clase? ¿Alguna sugerencia? ¿Voy muy rápido? No, Sí, un doctora, poco rápido. excelente, excelente la clase. Sí, voy un poco rápido. Pues sí, que a veces el tiempo, y como me da nervios de que se vuelva a interrumpir la energía eléctrica, entonces va uno ahí como corriendo. Pero bueno, ustedes saben que estoy presta, ustedes tienen mi número de celular, de teléfono, cualquier duda, cualquier inquietud, pueden comunicarse conmigo. Yo no me las sé todas, pero yo pues ahí estamos interactuando, y eso es lo importante, ¿no? Que ustedes interactúen y que, bueno, podamos aprender, porque yo también aprendo de ustedes. Entonces, nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios. Gracias, gracias, gracias por estar aquí en mi clase, y bueno, que pasen un bonito, feliz fin de semana.